Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego plantea una pregunta crucial. ¿Conocer la Escritura realmente significa conocer a Dios? Este mensaje nos desafía a examinar nuestros motivos y vivir lo que aprendemos. Dios te bendiga en este momento, donde quiera que estés o donde quiera que vayas. Espero que te estés gozando en el Señor, porque tenemos motivos cuando conocemos a Cristo para gozarnos en su presencia. Quiero que recuerdes que Dios nos acepta tal como somos. A Él no le sorprende nada, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Él hace de nosotros a su parecer y como Él quiere. Así que tenemos que tener presente esta verdad para que no te desanimes. Si tu vida no es lo que tú quieres, Dios está trabajando contigo. Dios está guiándote, aunque tú no lo notas. Te quiero compartir en este día una porción bíblica, una enseñanza que es provechosa y que tenemos que aprender día con día algo nuevo de la palabra de Dios, para que así podamos tener una fe más sólida, fuerte. El tema que te quiero tratar este día es el siguiente: si yo tengo conocimiento bíblico, ¿me garantiza que yo conozco a Dios? Te repito el tema: si yo digo que tengo conocimiento bíblico, ¿me garantiza que conozco a Dios? La Biblia nos enseña que Dios está interesado en que le conozcamos, pero también nos advierte que tenemos que examinar nuestros motivos para querer conocer la palabra de Dios. Porque los motivos que tenemos que tener deben ser motivos legítimos. Si yo quiero conocer a Dios verdaderamente, tengo que pedirle la ayuda al Espíritu Santo cuando leo la palabra de Dios, porque Él me la revela, Él me enseña. ¿Cuál es el propósito? De conocerlo, de obedecerlo y de que se desarrolle en mí una fe bíblica, no una fe ficticia, una fe que parece una pretensión de decir que tengo fe, pero realmente no la tengo, porque llega la hora de la verdad, cuando tenemos que creerle a Dios, y eso es exactamente lo que tenemos que hacer: creer de veras, para que Dios pueda manifestar su poder a favor de nosotros. Porque recuerda que Dios conoce nuestros corazones. Así que el conocimiento bíblico es provechoso y nos ayuda mucho. Porque si sabemos que Dios se revela en su palabra y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para escudriñarla, pues siempre vamos a estar aprendiendo verdades nuevas, cosas maravillosas que el Señor nos va a revelar, nos va a enseñar, no solamente lo que dice la Biblia, pero también nos va a enseñar la aplicación práctica de lo que conocemos, para que podamos vivir por la palabra de Dios. Ahora que si tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios,
Pero ese conocimiento no le añadimos dominio propio. Entonces ese conocimiento, en lugar de que nos haga bien, nos hace mal. ¿Por qué? Porque Cristo enseñó que las personas que oyen su palabra, que conocen las verdades de la Biblia, pero no hacen nada con ese conocimiento, entonces delante de Dios, Dios los hace responsables de lo que saben. Dios nunca da por inocente al que es culpable. Dios no nos va a juzgar a todos de la misma manera. Hay algunos que conocen bien la Biblia y otros que apenas conocen poquito. Pues mira, Cristo lo dijo, que si nosotros sabemos tanto de la Biblia y no hacemos nada con ese conocimiento, nos va a ser responsables. Y el conocimiento que según decimos tener, nos va a condenar, porque sabemos mucho. ¿Dónde dice la Biblia esto? Quiero que veas en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el verso 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, las palabras que yo le he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Así que Cristo está enseñando que el conocimiento de la palabra de Dios que estamos aprendiendo, que conocemos, nos hace responsables delante de Dios de que ya no somos inocentes. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos lo que Dios condena. Y sabemos qué es pecado, qué le ofende a Dios. Así que si vamos a aprender la palabra de Dios, hagámoslo correctamente y tengamos motivos legítimos, puros, que le agraden a Dios. Y no solamente nos quedemos con el conocimiento, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona no sabe mucho de la palabra de Dios, Dios no la va a juzgar de la misma manera que juzgará al que ya conoce. La Biblia nos enseña que Dios es justo para juzgar a las personas. La Biblia nos narra en el libro de Génesis, el capítulo 20, que en una ocasión Abraham, el padre de la fe, el que fue llamado amigo de Dios, se fue a un lugar llamado Gerar, porque había hambre en la tierra y él encontró que ahí había pan, había abundancia, y se fue con su gente, su esposa. Pero Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llamó, le dijo a su esposa: te voy a pedir un favor, donde quiera que vayamos, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Y ella le dijo: ¿pero por qué? Dice: porque tú eres una mujer muy atractiva, muy hermosa, y si yo digo que eres mi mujer, me van a matar a mí y te van a reservar a ti. Así que me conviene que digas que eres mi hermana. Entonces ella estuvo de acuerdo.
Así que donde quiera que iba decía que era su hermana y no su mujer. Pero en esta ocasión de que llegó a Gerar, encontró que el rey Abimelech, los siervos de Abimelech, cuando la vieron llegar, conocieron y les llamó la atención su atractivo, su apariencia. Era muy bella. No me imagino, pero si todos los ojos se volteaban a verla, indudablemente que era hermosa. Entonces, eso que vieron sus siervos, se lo dijeron al rey. Le dijeron, conocimos a una mujer muy bella. Dice, anda con un hombre y otras personas más. Entonces él dijo, tráiganmela. Cuando la vio el rey Abimelech, le impresionó por la belleza. Entonces ya no la dejó ir, se quedó con ella. ¿Y Abraham qué podía hacer? Porque él mismo dijo que era su hermana. Así que ya una vez que el rey Abimelech se quedó con Sara, entonces él ya la tenía en su harén, una de las tantas que tenía. Pero lo que no sabía Abimelech es que Abraham era amigo de Dios. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Así que se acostó a dormir Abimelech y ya la tenía señalada para cierto día a Sara. Pero esa noche Dios le habló en visiones, en sus sueños, diciéndole, Abimelech, tú eres un hombre muerto. ¿Por qué, Señor? Porque has tomado a una mujer que es casada. Y esto te va a traer consecuencias graves, no solo a ti, también a tu pueblo, a tu gente. Y Abimelech le dijo, ¿cómo me vas a condenar si tú eres un juez justo? ¿Por qué me vas a condenar si él dijo que era su hermana y no su mujer? No, dice, ella es su mujer. Dice, Señor, yo no lo sabía. Dice, Dios le dijo, yo sé que no lo sabías y por eso te estoy hablando, para que no la toques, porque esa mujer es mujer de un hombre casado. Y además el hombre al cual ella pertenece es profeta. Así que devuélvesela. Pero el punto que te estoy enseñando es que Dios no condenó a Abimelech porque él no sabía. Cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros y vamos en contra de ese conocimiento, de esa verdad, entonces Dios sí que nos condena y nos juzga. Por eso es que es importante que al conocer la palabra de Dios, nosotros sepamos que somos más responsables delante de Dios por saber más, conocer más. Y finalmente, Abimelech le entregó su mujer y le dio unos regalitos, ovejas, vacas, dinero. Y ya le reclamó Abimelech a Abraham, le dijo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué pensabas tú? Dice, le dijo a Abraham, es que sé que en este lugar no hay temor de Dios en ustedes. Y cuando ustedes vean a mi mujer o cuando la vieron, pues se les hacía fácil quitarme la vida y quedarse con ella. Por eso dije que era mi hermana. Dice, además, realmente ella es mi hermana de padre, pero no de madre. Sea como sea, hiciste algo que nos afectó a nosotros, nos dañó.
Pero Dios le había dicho a Abimelec, si tú quieres que no te pase nada ni a ti ni a tu pueblo, dile a Abraham que ore por ti. Y ya le dijo a Abimelec, ora por mí, para que Dios no me vaya a culpar o me vengan consecuencias de lo que he hecho. Y Abraham oró por él y Dios ya no lo castigó. Pero Dios no solamente iba a castigar a Abimelec. La Biblia dice que todas las mujeres de ese lugar que se llamaba Gear, Dios les había cerrado la matriz. Es decir, que ya no podían tener hijos. Esto fue lo que le ocasionó Dios a ese pueblo. Y ya cuando Abraham después de haber orado por él, Dios dice, ya se justificó porque oró Abraham por él. Y Dios quitó el castigo y ya lo dijo, vete de aquí. Hay mucha tierra y donde te guste, vete, yo no te voy a molestar. Vete. Y ya lo sacaron, pero se fue con ovejas, vacas y aún camellos le dio y riqueza. Pero recuerda que esta enseñanza de la palabra de Dios es para enseñarte que Dios no condena al que no sabe. Abimelec no sabía que Sara era mujer de Abraham porque le dijeron que era su hermana. Así que el conocimiento de la palabra de Dios nos hace responsables delante del Señor de que ya no somos inocentes. Tenemos que saber que aprender la palabra de Dios nos es provechoso si sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, si nosotros sabemos tanto de la Biblia, pero como dije en un principio, no tenemos dominio propio, ni tampoco seguimos el camino del amor, ese conocimiento se hace contraproducente. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin el amor y sin el dominio propio nos hace vanagloriosos, nos hace orgullosos de que sabemos mucho de la Biblia. Así que no es prudente que nomás tengamos el puro conocimiento y no sigamos el camino del amor. ¿Dónde dice la Biblia que cuando una persona no sigue el camino del amor, aunque sabe mucho de la Biblia, esto le va a traer consecuencias? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios, el capítulo 8, el verso 1 y el verso 2. Esta es una enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo pues debe saberlo? Puedes leerlo esto en 1 Corintios 8, verso 1 al 2. Muchos sabían que los ídolos no son nada. La Biblia enseña que detrás de cada ídolo está un demonio que está fomentando y está influenciando a las personas a que crean que ese ídolo es algo. Pero ya cuando viene la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que no es nada. Solo es un pedazo de yeso
de madera o del material que lo hayan hecho. Entonces aquí estas personas, estos hermanos, se sentían, no, nosotros no nos molesta. Puede la gente tener sus ídolos, nosotros sabemos que eso no es nada. Pero en este caso se trataba de un tema porque cuando iban a comprar carne al mercado, compraban, pero mucha de esa carne antes de venderla se la ofrecían a los ídolos. Pero como ellos decían, el ídolo no es nada, así que no nos afecta. Y ellos comían sin problema. Pero aquí hay un problema, que no todos tienen el mismo conocimiento. Algunos saben que sí es así, pero otros no saben. Entonces la Biblia dice que si vamos a hacer algo que ponga tropiezo a un hermano o alguna persona que ignora lo que nosotros sabemos, que no lo hagamos, porque por esa persona murió Cristo y no queremos escandalizarlo. Así que si tú sabes mucho, resérvatelo para ti mismo. No digas que eso no es nada. No es nada para ti, pero no para otro. Para otro es cosa seria, porque no tiene el conocimiento que tú tienes. La Biblia también nos enseña que hay personas que han asumido una actitud de querer ser maestros o enseñadores de otros, de los que saben menos. Y esto también la Biblia los condena, porque aunque saben mucho, ese conocimiento no les está haciendo bien, porque quieren lucirse, quieren que otros sepan que ellos saben mucho. Y esto la Biblia lo condena. ¿Dónde lo dice la Biblia? Quiero que veas en Santiago, el apóstol Santiago, el capítulo 3, el verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiero que notes que dice, no os hagamos, no son maestros, ellos se hacen. Dios no les dijo que son maestros. Ellos asumen esa actitud de maestros. Le dicen, Dios te va a condenar más que a los otros. Porque si Dios no te ha llamado a ser maestro, no tienes que andar enseñándole a la gente. Mejor enséñale con tu vida. Enséñale cómo se debe vivir una vida en Cristo. Y no que quieras andarles diciendo que tú sabes mucho de la Biblia. Porque eso es un orgullo, es una vanagloria. Por eso es que dicen, no nos hagamos muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque Dios no nos ha llamado a ser maestros. Si Dios te llama al ministerio para que seas maestro, entonces ejércelo con libertad. Pero si Dios no te ha llamado a ser maestro, vive la palabra de Dios, pero que el mensaje que tú des sea por tu propia vida. Que los otros vean que tú sí conoces a Cristo, porque tu estilo de vida es conforme a la palabra de Dios. Así que si yo conozco mucho de la Biblia, pero no hay cambios en mi vida que muestren que Cristo está obrando en mi vida, que Él me está guiando, que yo sigo creciendo en mi fe. Entonces, que el conocimiento sea provechoso. Examinemos nuestros motivos. ¿Por qué queremos saber más tanto? Si es para conocer a Dios, te felicito. Pero si es para lucirte,
para que otros sepan que tú sabes mucho, esos son motivos equivocados. No debes andar vanagloriándote de lo que sabes. Vive la palabra de Dios. Conoce a Dios, porque estás obedeciendo su palabra y deja que Él hable por ti. La Biblia dice que no es aprobado nadie cuando se alaba a sí mismo, que te alabe el extraño y no tu propia boca. ¿Cuál es tu situación actual delante de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Conoces al Espíritu Santo? Que Él es el maestro de maestros. Pues entonces tu vida va bien. Dios te va guiando. Tú eres una persona dichosa. Porque qué mejor maestro podemos tener que el Espíritu Santo. Te felicito si estás obedeciendo la palabra de Dios. Pero si todavía no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, este es el día que Dios ha destinado para que tú le conozcas. Este es un día precioso, porque no es un día cualquiera. Es un día donde la palabra de Dios, si tú le das lugar, va a estar en tu corazón y le dices a Cristo que tú quieres conocerlo, que tú quieres tener una relación con Él a través de la fe. Toma una decisión y experimenta el poder de Dios. Aprende mucho de la Biblia. Busca de Dios, pero busca también el dominio propio y sigue el camino del amor para que tu aprovechamiento de lo que sabes, otros se den cuenta que tú tienes una vida bien equilibrada, porque sabes mucho, pero actúas como que no sabes nada. Si estás tomando la decisión ahora mismo para recibir al Señor Jesucristo, vas a experimentar la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Espero que lo hagas con sinceridad de corazón, porque el Señor verdaderamente te ama, te quiere bendecir, a ti, a tu familia. Quiere que conozcas al Señor Jesucristo. Él no es historia, Él es una persona real, que el Espíritu Santo lo manifiesta. Cristo dijo que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que era de Él y nos lo iba a hacer saber. Espero que tomes una reflexión de la palabra de Dios y enriquécete de la palabra de Dios, pero déjate guiar por Dios para que tú verdaderamente tengas una fe buena, sana. Que Dios te bendiga en este día que has tomado el tiempo para escuchar este consejo. Enriquécete pero de Dios. Busca de Dios, porque Él te ama y quiere guiar tu vida todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Oh, sabiduría de Dios, mi corazón quiere alabar. Gracias por escuchar.
Oramos que este mensaje te ayude a crecer no solo en conocimiento, sino en obediencia y amor. Sigue buscando al Señor, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga.